Pues bien, este es un tema interesante. A mí me apasiona mucho hablar de tecnología, de adolescencia, de redes sociales, pero sobre todo de qué podemos hacer como padres en medio de esta era. Y el tema está muy relacionado a algo que ha sido tema de conversación en muchos colegios, no solamente colegios cristianos, pero todo tipo de centros educativos. Ha habido un despertar del interés de entender cuál es el efecto que tienen las redes sociales en la vida de nuestros hijos, específicamente en los niños y adolescentes. Y es una serie que acaba de salir y que ha tenido mucho revuelo. De hecho, me gustaría saber si pueden levantar las manos ¿quiénes han visto la miniserie Adolescencia de Netflix? Eso me puede dar una idea de si es un spoiler lo que voy a compartir o no. Bueno, hay una gran cantidad de ustedes que han visto la miniserie y posiblemente muchos han escuchado, ¿ok? Pues bien, la historia de esta miniserie sigue el arresto de Jamie Miller. Jamie Miller es un adolescente de 13 años, acusado de una tragedia escolar. Y a partir de esta situación que vive este joven, se ve toda la comunidad, incluyendo su familia, afectada por todo lo que va a suceder en esta serie. La serie es un retrato de lo que sucede en muchos hogares. Es esa brecha generacional entre padres e hijos, ese desconocimiento del posible efecto de ciertos comportamientos, de ciertos consumos de contenidos en diferentes plataformas digitales y la sorpresa lamentable que tienen muchos padres a veces de no haber hecho lo que tenían que hacer. La serie no da respuestas. La serie hace muchas preguntas, diría yo. De hecho, es un dilema. Y si ustedes la ven, van a ver de que si van buscando respuestas no la van a encontrar. Pero definitivamente es un documento, diría yo, que ha ayudado mucho a que los padres al menos estén interesados. El revuelo ha sido tal que en Reino Unido el gobierno hizo un acuerdo con Netflix para que sea enseñada la serie, transmitida en todos los colegios, para que los padres la vean. De hecho, el primer ministro británico dijo que fue muy difícil para él poder ver la serie, que como padre él no encontraba cómo terminar la serie por lo que le afectó a él y a su familia. Y por eso hizo un acuerdo con Netflix de que en todos los colegios los padres tenían que ser expuestos al mensaje de esta serie, para que nosotros podamos tener, aquellos que no lo tienen, que podamos tener el conocimiento de lo que puede pasar si no soy responsable en el uso de pantallas y contenidos digitales en la vida de mis hijos. ¿Ok? Estos padres, representados en la serie, viven de manera trágica lo que hace 8 años, cuando iniciamos a dar charlas en el colegio Logos y en los colegios de Axi, yo abría con una de un slide que decía lo siguiente. Hace 8 años, una de las cosas más peligrosas es pensar que la tecnología tiene un efecto neutro. Y en ese momento, hace 8 años, no había mucho conocimiento de lo que podía ser el efecto de las redes sociales en la vida de nuestros hijos. Hace 8 años aproximadamente, los libros a nivel secular eran muy pocos. Y a nivel cristiano que yo conociera en ese momento había uno, cuyo autor es John Dyer, que es el director de la parte tecnológica y profesor del Dallas Theological Seminary. Y él abría ese libro llamado Del jardín a la ciudad con esa frase. Y yo le decía a padres en ese momento, hace 8 años, antes de pandemia, de que necesitábamos tener algún tipo de control, porque yo estaba convencido y estaba seguro por mi experiencia profesional que la exposición a tecnología nunca tiene un efecto neutro. Pues bien, estos padres en la serie, representados por la familia Miller, vivieron eso. Estos padres fueron padres pioneros. Ellos no tenían ninguna experiencia de cómo crear un adolescente en medio de este contexto digital. Ellos tenían muchas preguntas, poca experiencia, quizá diferente a nosotros que vamos a ver hoy. Como muchos de ustedes, estoy seguro que muchas de las informaciones que voy a compartir, muchas de las evidencias ya son de su conocimiento. Pero hay algo importante. Ellos no habían vivido un contexto digitalizado donde sus hijos tuvieran acceso
a dispositivos 24/7, con plataformas diseñadas a la generación de dopamina, diferente a lo que había sido su generación, donde los medios eran diseñados para generar entretenimiento, donde no había movilidad, no había conectividad, no había forma que ese programa, ese dispositivo llamado televisión pudiera conocer los patrones de consumo de nadie, donde los contenidos tenían horarios específicos y lugares específicos. Ellos no habían vivido esa revolución generada por los dispositivos móviles y la conectividad. Un contexto donde hay un algoritmo que conoce mejor a los nietos que sus abuelos. Un algoritmo diseñado para conocernos a nosotros de qué buscamos, qué queremos y generar contenido que pudiéramos hacer scrolling de manera infinita. Ese contexto a estos padres le tomó por sorpresa. Y verán al final de la serie, cuando la vean, todas las preguntas que se hacen. Lo que yo quiero hoy es que, a diferencia de ellos, que quizás tenían el interés de saber qué más pudimos hacer, ¿fue nuestra culpa? ¿Hice o no hice algo? Que nosotros podamos salir de aquí sin esa duda. Hoy en día el mayor competidor para capturar la mente y el corazón de nuestros hijos son las redes sociales. Esa frase, este pediatra en los Estados Unidos que en el 1984 dijo eso de los dispositivos MP3, CD, videojuegos, porque el consumo promedio en los Estados Unidos de los jóvenes era de 3 horas y media al día. Y cuando él vio ese consumo, él generó esta frase. Hoy es el presidente de Common Sense. Es una página de internet dedicada a equipar a padres a cómo regular el uso de los dispositivos y tener control acerca de los contenidos que sus hijos se exponen. Él decía eso en el 1984 aproximadamente. Imagínense, si él lo dijo cuando el consumo promedio era 3 horas y media, ¿qué él diría de los patrones de consumo hoy en día de jóvenes y adultos en términos de usos de medios digitales y plataformas digitales? Miren, usted tiene la responsabilidad de conocer el nuevo panorama digital. Usted no puede ser un padre que quiere criar a sus hijos de manera análoga, ellos viviendo en un contexto digitalizado, ellos siendo nativos digitales. Entonces, hay cosas que usted necesita saber. Y yo quiero usar este tiempo, este breve tiempo, justamente para eso. Hay ciertas realidades y esas realidades tienen serias implicaciones. Miren, cuando comenzamos con las charlas, el consumo promedio de pantallas, entiéndase, todo lo que es un dispositivo que tiene una pantalla que yo puedo ver, televisión, iPad, smartphones, todo lo que son dispositivos móviles con pantalla. El consumo cuando iniciamos era de aproximadamente 6 horas y algo. ¿Ok? Promedio. Eso antes de pandemia subió aproximadamente a 7 horas y media. En ese momento, antes de pandemia, Barna, que es una institución dedicada a medir los comportamientos de las familias cristianas y de la sociedad y la cultura, pero con una cosmovisión cristiana, decía que esos patrones de consumo son idénticos en familias de trasfondo cristiano y familias seculares. De hecho, iban más allá, hacen un desglose para que ustedes puedan entender la desigualdad en la ingesta de contenidos. En una familia de trasfondo cristiano, aproximadamente en ese año el consumo promedio era diariamente de 7 horas y media de consumo de pantallas. Todo lo que eran las pantallas en la vida de esa familia. 7 horas y media. ¿Y ustedes saben cuánto es el consumo promedio que ellos midieron de contenidos espirituales en familias de trasfondo cristiano? 45 minutos. En otras palabras, hay un desbalance. 7 horas y media de todo tipo de pantallas y contenidos, y dedicado a disciplinas espirituales, 45 minutos. Esas disciplinas espirituales que constituyen los 45 minutos promedio diarios incluyen el tiempo en la iglesia los domingos, el tiempo los miércoles en la iglesia si van a la iglesia, y todo el tiempo de oración y devocionales distribuidos durante el año. Hoy el consumo promedio ya es de 10 horas y media en pantallas. Es decir,
Desde cuando comenzamos con esta charla, no ha parado el consumo. Evidentemente la pandemia potencializó eso y hoy en día tenemos un promedio de consumo de 10.5 horas diariamente. No hay ninguna otra actividad humana en la cual nosotros podamos decir que la mayoría de nosotros invertimos 10 horas y media. No lo hacemos al dormir, no lo hacemos en la escuela y algunos ni siquiera en el trabajo. No hay otra actividad humana. Y ese es el contexto donde a ustedes les ha tocado ser padres. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da ese proceso de incremento de consumo de pantallas en la vida de uno de sus hijos? Primero comienza de la siguiente manera. Es un juguete. Buscamos un iPad para que él pueda pasarla bien, divertirse, que esté tranquilo y que me deje tranquilo, posiblemente. Entonces eso comienza como el celular que damos para que él pueda hacer scroll, ver un video. Es un juguete. Luego, cuando van creciendo nuestros hijos, se convierte en una herramienta. Bueno, es que él hace tareas así. Es que es la alarma. Es que yo tengo que ubicarlo. Entonces es un medio de seguridad, es una herramienta para la familia y por eso le entregamos un móvil. ¿Qué sucede? Que hay un momento donde esos nativos digitales, esos screenagers, como le llaman los americanos, que solamente han conocido el mundo digital, nosotros hacemos una diferenciación entre lo análogo y lo digital que para ellos no existe. Ellos no entienden eso de qué es digital. Y es como la historia que ustedes han escuchado de un pez mayor que va en el agua y se topa con dos peces pequeños y él los saluda y le dice: hola chicos, ¿cómo están? Y ellos: bien. Y el pez mayor le dice: ¿y cómo está el agua? Y ellos se miran como: ¿y qué es el agua? Nosotros tenemos que entender que el contexto digitalizado que viven nuestros hijos hoy, para ellos es extremadamente normal. Extremadamente normal. Yo no puedo tratar de que mis hijos, sin acceso a pantallas con las que han crecido posiblemente, un día no tengan acceso a las pantallas y no tengan nada que hacer y que todo va a ir bien. No funciona de esa manera. Yo quiero hoy acompañarles a ustedes a entender eso. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cómo lo hago? Si he tomado la decisión de entregar un dispositivo ya hace años, ¿cuál es mi opción hoy en día? Si no lo he hecho, ¿qué debo hacer? Porque durante el trayecto, en cada una de esas etapas, el dispositivo va a afectar la conducta y la cosmovisión de sus hijos. No van a quedar igual antes y después de tener acceso a tecnología y a dispositivos digitales. Yo quiero compartir con ustedes algunas estadísticas que son muy relevantes y que nos dan una idea del contexto. Ustedes necesitan conocer el contexto, cuál es el momento que están viviendo como padres y qué hacer. Entonces, primero vean estas estadísticas. 40% de los adolescentes, 48%, dicen que están en línea de manera consistente. Yo estoy conectado en un móvil a celular, en algún dispositivo. Tengo el teléfono siempre a mano y estoy desconectado de la vida alrededor, pero conectado a mi teléfono. 40% de los niños en Estados Unidos de 2 años hoy en día tienen un iPad. Lamentablemente en República Dominicana no tenemos esas estadísticas, pero yo me atrevería a decir que uno de los principales juguetes con los cuales los padres tratan de tener más tiempo libre o de comer tranquilamente en un restaurante, usualmente es un iPad, una tableta. Según Pew Research Center, 70% de los adultos y el 90% de los adolescentes en Estados Unidos usan redes sociales. 70% de los adolescentes dicen: yo sé que lo uso más de lo que debería. El tener acceso, la penetración de teléfonos inteligentes conectados a Internet con acceso a redes sociales pone en riesgo a esta población de adolescentes a sentirse ansiosos, deprimidos y algún tipo de enfermedad mental por el uso de estas plataformas.
A nosotros nos ha tocado ser padres en una época de cambios y en un cambio de época. Eso tiene ciertas implicaciones. Hoy en día las redes sociales son claramente una causa y no una correlación. Esto no es que posiblemente el uso de redes sociales puede generar depresión en adolescentes. No, es una de las mayores causas. Hoy en día vamos a ver data, evidencias de cuál es el efecto de redes sociales en términos de salud mental y cómo están relacionadas a la depresión, la ansiedad y pensamientos suicidas entre los adolescentes. Hoy en día ya sabemos, no hay dudas, de que las redes sociales son la fuente de discipulado, de formación del carácter más influyente en la vida de los adolescentes. Hoy los adolescentes viven lo que muchos han llamado una sobreprotección en el mundo real, offline, y una infraprotección en el mundo virtual. Entendemos que si él está en el cuarto de la casa, aunque él esté en redes sociales, él está seguro. Donde él no puede estar es en la calle. Yo no recuerdo la última vez que alguien me dijo que su hijo, un compañero, un amigo, que me haya dicho que su hijo se cayó en la calle jugando pelota. Usualmente el contexto en que él se divierte tiene que ver con un dispositivo, o un videojuego, o un teléfono celular. Esa es la realidad. La generación más conectada de la historia de la humanidad es la generación que sufre la mayor desconexión emocional y soledad en la historia de la humanidad. Miren esto, tenemos una crisis de soledad en Latinoamérica. Este es el reporte de PISA que mide, preguntándole a jóvenes en los colegios, cuál es el nivel de soledad que sienten y hacen un desglose por región. Latinoamérica es la región del mundo con el mayor índice de soledad en adolescentes per cápita. Pero miren qué contradicción. América Latina lidera en el uso de redes sociales, con países como Brasil, con casi un 98% de uso de redes sociales, México con un 93% y Argentina con un 92%. La media, las tasas de uso de redes sociales en Latinoamérica superan por mucho la media mundial. Y sin embargo, vemos una crisis de soledad. ¿Y cómo puedo tener esa penetración de redes que se supone nos conectan a nivel social y sin embargo los adolescentes se sienten más vacíos que nunca? Entonces vamos a ver si tenemos alguna explicación de esto. Y miren lo que dice un profesor de la Universidad de Harvard, quizás dando un poquito de luz a esto. Él dice, el profesor Arthur Brooks dice, nosotros, nuestros adolescentes, necesitan la hormona oxitocina para vincularnos unos con otros. Él le llama a esa hormona la hormona de la felicidad. Esa hormona sola la obtenemos mediante el contacto visual, el contacto físico, es decir, un abrazo, durante interacciones presenciales con otros seres humanos. Yo necesito la interacción cara a cara con alguien o físicamente para generar esa hormona que me genera felicidad. No podemos generar oxitocina a través de una pantalla, no es posible. Las amistades construidas sobre dopamina, que es lo que producen las pantallas de nuestros móviles y dispositivos, no son capaces de producir esto. Por ende, cualquier amistad o relación que yo tenga a través de pantallas son superficiales. Por eso, los niños se sienten solos, aunque estén rodeados de amigos virtuales. Aunque estén recibiendo likes, repost, DMs, no son capaces de sentir felicidad a través de una interacción digital. Y por eso se agravan sus sentimientos de aislamiento y de que me estoy quedando fuera de una comunidad simplemente por los altos consumos de pantallas y la baja actividad física y la baja interacción social con otros compañeros. El contexto es inquietante y vamos a ver por qué. ¿Cómo piensan y cómo viven los adolescentes en la generación Z? Lo primero es que son pantalla dependientes. Yo le llamo dependencia, pero hay algunos que dicen adicción.
Lo segundo es que sufren de ansiedad. No pueden seguir procesos, tienen muchos temores, quieren la inmediatez, son muy, muy ansiosos. De hecho, hay un autor llamado Jonathan Haidt que le llama la generación ansiosa. Otra característica es que desconfían de absolutamente todas las instituciones, incluyendo hasta de su propio líder de grupos de jóvenes. ¿En quién ellos confían buscando ayuda espiritual? Barna lo mide y dice, hay 3 figuras importantes en la vida de un adolescente en las cuales él confía plenamente a la hora de buscar opiniones o preguntas acerca de espiritualidad. ¿Quiénes son esas 3 figuras? La primera es la mamá. La segunda es la Biblia y tercero, su papá. En otras palabras, la mayor fuente de confianza para buscar respuestas espirituales es la madre, superando inclusive la Biblia. Pero ojo, confían en la Biblia. Y luego hay una larga lista de instituciones y personas en las cuales ellos confían. Esto es importante porque una madre soltera que tiene que criar sola pudiera entender que no es posible crear un hijo con una cosmovisión cristiana o salud espiritual. Y esto dice que si una madre tiene una buena formación espiritual y es capaz de transferir eso a sus hijos, ellos van a confiar en ella. Las redes sociales son dispensadores de cultura. Y eso es importante que ustedes lo entiendan. Las redes sociales son canales para transferir cultura. Nuestros hijos necesitan un filtro para poder consumir eso. Ese filtro es la cosmovisión cristiana. Si yo permito que mis hijos simplemente estén recibiendo contenido, interacciones, estén participando en comunidades en las cuales no hay ningún filtro, hay un riesgo espiritual y mental bastante alto. Lamentablemente, aún sabiendo esto, de que las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, todas las plataformas de una manera u otra están moldeando o redefiniendo la cosmovisión de nuestros hijos, todavía, lamentablemente, muchos padres no han tomado la decisión de ser ellos la principal fuente de formación del carácter de sus hijos a través de la palabra de Dios. Y por eso, la generación Z es la generación en la historia de la humanidad con el nivel de cosmovisión más bajo de la historia. Eso se mide con 8 preguntas que hace Barna a jóvenes criados en hogares cristianos, preguntas básicas que una familia cristiana debería poder tener la capacidad de responder. ¿Cómo comenzó todo? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Cuál es la solución? ¿Qué pasa cuando uno muere? Ellos miden eso y la generación Z es la que tiene el menor conocimiento de esas verdades bíblicas en la historia de la humanidad. ¿Cuál ha sido el efecto de esto? De quizás ese consumo de esos dispensadores culturales sin ningún filtro, sin cuidado parental, sin cosmovisión bíblica. Lo siguiente: 1 de cada 3 adolescentes ajusta su brújula moral y valores dependiendo de la situación, dependiendo de lo que le convenga, y entiende el 34% que mentir no hay ningún problema con eso si te saca de un problema. La secularización se ha agilizado. Nada define más la cosmovisión de alguien que lo que él considera que es éxito, felicidad, que debes evitar en el sufrimiento. ¿Y cuál es la cosmovisión de nuestros jóvenes? Bueno, el mayor anhelo es ser feliz. Esa es la meta de la vida, ser feliz. ¿Qué tú tienes que hacer en la vida? Buscar estabilidad financiera. Más de la mitad responde eso. En la vida es ser feliz. Y para ser feliz hay que tener estabilidad financiera. Y si tú tienes eso, tú tienes el futuro asegurado. Esto no es una encuesta a familias no cristianas. Este es el producto de hogares cristianos.
Y lo tercero, evidentemente, es que la carrera exitosa es lo que garantiza un buen trabajo y una buena paga. Entonces, en otras palabras, la generación Z, que tiene la mayor penetración de títulos universitarios de la historia de la humanidad, es la generación de la menor cosmovisión y la que más rápido deja la iglesia después que finaliza el colegio y entran a la universidad. Y eso pudiera reflejar nuestras prioridades como padres. Quizás es lo que ellos están viendo en la casa, que la definición de éxito es eso. Y que lo que yo debería buscar es eso. Y esa es mi cosmovisión. Son muy relativistas, abandonan la iglesia. De hecho, 7 de cada 10 al llegar a la universidad dejan la fe. Y por último, es la generación más liberal. Ellos entienden que cada quien puede decidir con quién se casa, cómo se casa y que puede definir quién es. Y es la generación en toda la historia de la humanidad que les resulta más difícil confirmar con certeza que Dios existe. Eso es tomado de un libro llamado La Gran Salida de la Iglesia. Cómo 40 millones de personas que en un momento se llamaban ser cristianos, iban cada semana a la iglesia, dejaron de ir ni siquiera una vez al año. De esos 15 millones, de esos 40 millones de personas, 15 millones son de un contexto evangélico. Y ese libro da un detalle de cómo cada generación que va adelantándose en términos de cosmovisión van perdiendo solidez y confianza y certidumbre en responder a lo que ha sido por tradición en la vida cristiana verdades. Se lo había comentado, la tasa de deserción de jóvenes que salen de la iglesia se acelera. Lamentablemente hoy 64% una vez llega a la universidad deja de ir a la iglesia, niega su fe y son los mayores consumidores de pornografía de la historia de la humanidad. A la generación Z ellos no buscan la pornografía los persigue a ellos. Y ellos son unos grandes consumidores de pornografía, superando a sus padres y a sus abuelos en el consumo de pornografía. Tanto hembras como varones. Entonces alguien pudiera preguntarse, ok, esa es la generación Z, pero ¿qué hicimos nosotros para asegurar que la generación alfa presentara un patrón diferente? Bueno, al contrario, la aceleración de adopción de dispositivos móviles es mayor. El consumo de redes sociales va a ser mayor y el acceso a dispositivos va a ser mayor. Hoy en día podemos ver que 2 de cada 5 niños menores de 12 años ya tienen un smartphone en los Estados Unidos. Esa es la realidad. Desde los 5 años ya comienzan a interactuar con teléfonos inteligentes, en algunos casos con una menor edad. A pesar de que la Asociación de Pediatras de los Estados Unidos establece que un joven debería acceder a un teléfono celular a partir de los 14 años. Y que de 0 a 2 años nada de pantallas y que hasta los 12 años el uso de pantallas tiene que ser acompañado por sus padres o un tutor. A pesar de todo eso, lamentablemente, la generación alfa, igual que la Z, son pantalla dependientes. Esa es la realidad. Entonces, ok, a nivel espiritual vemos las consecuencias. Deterioro de la cosmovisión, secularización acelerada, negación de la fe, pero a nivel mental, ¿hay alguna evidencia que tengamos hoy de que esto genera algún efecto? O sea, el consumo de horas es una evidencia de que hemos determinado de que no pasa nada. Vamos a ver si la data dice eso. Vamos a ver si hay una degradación mental del uso de redes sociales. Miren este dato de Gallup, la encuestadora, y una institución que se llama Instituto de Estudios Familiares. Ellos dicen, los adolescentes que pasan más de 5 horas al día en redes sociales
tienen 2.5 veces más probabilidades de expresar pensamientos suicidas o de hacerse daño, autolesiones. 2.4 veces más probabilidades de tener una visión negativa de su cuerpo, me siento mal de cómo yo me veo, y un 40% más de probabilidades de reportar mucha tristeza el día antes a ser encuestados. Miren este dato acerca del incremento de episodios depresivos graves en adolescentes de 12 a 17 años. Esos eventos graves quiere decir que fueron a emergencia de un hospital y fueron medicados. Miren, del 2010 al 2016, cómo hay un incremento, yo diría, no sé qué palabra decir, pero un incremento triste, desgarrador, de los casos tanto en chicos como en chicas. En el caso de los chicos, un 145% de incremento. En el caso de las chicas, 145%, de los chicos, 161%, a partir del 2010. Esto se reporta igual en los Estados Unidos y en otras regiones de Europa. Un incremento considerable. Pero bueno, quizás solamente se sintieron deprimidos. Vamos a ver. Pues no. Porcentaje de estudiantes en los Estados Unidos que declararon sentirse satisfechos consigo mismo. En otras palabras, me siento deprimido, pero mi autoestima se derrumba. Crece la depresión y la autoestima baja. ¿La receta perfecta para qué? Para que un adolescente significa una persona, una mente en desarrollo, se sienta que no vale nada, se siente deprimido, lo próximo que intenta hacer es suicidarse. Y esa es la tasa de suicidios en adolescentes entre 10 y 14 años en los Estados Unidos, con un aumento en chicos de un 91% en ese periodo de tiempo, y en las jóvenes un aumento de 167% desde el 2010. Alguien pudiera decir, quizás ese es un patrón estadístico de los Estados Unidos o de países desarrollados donde hay una penetración bastante alta de dispositivos. Históricamente hemos escuchado de casos de depresión en adolescentes, pero miren lo interesante. Igual que en Estados Unidos, igual que en Inglaterra, hay una isla en el Caribe que experimenta algo parecido justamente en ese periodo de tiempo. República Dominicana. Del 2010 al 2013, hay una evolución de tasas de mortalidad por suicidio en adolescentes. Desde el 7 al 13 crece en un 33% en los chicos y un 56% en las chicas, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas. Lo que pasó en esos territorios sucede aquí. Entonces, ¿qué es lo lógico? Preguntarnos, ¿qué pudiera estar influenciando esto? Vamos a ver. Vamos a ver si hay una línea de tiempo tecnológica y degradación de la salud mental. ¿Recuerdan cuál fue la fecha donde hubo un pico? 2010, ¿verdad? ¿Qué sucede en el 2010? La salida de Instagram. Pero se da con un caso importante. Se da la salida de Instagram y el iPhone 4. Con una cámara frontal que permite hacer selfies. Y ahora yo puedo transmitir todo lo que hago, pero usualmente lo que yo veo en redes sociales es una vida perfecta, de que todo el mundo la pasa bien, está bien, y yo soy un adolescente miserable. Yo vivo la peor vida del mundo. Mientras el mundo, todo el mundo la pasa bien, yo estoy aquí sin likes, sin followers, con todas las métricas que me recuerdan que yo soy miserable. Y cuando eso se une a ese contexto digitalizado, móvil, y que ya yo me entero de todo lo que hacen mis compañeros, no importa dónde ellos estén en el mundo, eso genera un pico de depresión. Y hoy tenemos a TikTok con 1.000 millones de usuarios activos en el 2016 y tenemos la llegada de ChatGPT, que ya tiene 500 millones de usuarios al mes de mayo.
Nunca algo tan adictivo y dañino había sido tan poco regulado. Nunca. Y como si fuera poco, como si no tuviéramos estadísticas que dijeran que deberíamos hacer algo con las redes sociales y los teléfonos en adolescentes, en el pasado mes de septiembre del 2024, lanzamos Instagram Teens para todo el que nos faltaba. Entonces es muy lógico que ustedes digan, ¿y qué hacemos? Bueno, teológicamente la Biblia afirma que el hogar es el lugar adecuado y es la principal fuente de discipulado. Y que si usted es papá, esa es la descripción de puesto que usted necesita para asegurar que eso suceda. Pero lamentablemente, y me pasa mucho cuando doy este tipo de charlas, veo un interés en los padres en subcontratar la paternidad. Dime el filtro que yo tengo que poner para yo olvidarme de eso. Dame una herramienta para yo que en la casa puedan entrar a internet, o dime cuál es la cantidad de horas para yo entonces eso hacerlo en la casa. Es una búsqueda de esa fórmula mágica que me permita a mí seguir con mi vida sin involucrarme en lo que requiere la paternidad. Y trato de establecer límites que son necesarios y son buenos, pero que están orientados al comportamiento. Y nosotros como padres cristianos, y yo entiendo que en un contexto como este es una verdad que todos abrazamos, la meta no es corregir el comportamiento, es pastorear el corazón. De la única manera que nuestros hijos van a poder ir a una universidad y decir que son cristianos, ir a un contexto donde nadie los está viendo y tomar decisiones sabias, es si han desarrollado la capacidad de discernimiento espiritual. Si hemos entregado herramientas para que en su corazón ellos tomen decisiones sabias, que ellos cuiden y protejan su corazón, porque de ahí mana la vida. Yo puedo establecer límites y tengo que hacerlo. De hecho, los límites, muchas veces pensamos como cristianos que los límites son el resultado de la caída y que yo tengo que establecer límites por Génesis capítulo 3, el pecado. Pero si vemos la Biblia, los límites Dios no los estableció luego de la caída. Los establece en Génesis capítulo 2, ¿o no? Porque los límites son un reflejo del amor de Dios a nosotros. Y yo tengo que hacer eso como padre. Hay cosas que tengo que limitar, pero los límites no son suficientes. No es suficiente establecer límites y disminuir el tiempo en pantalla. ¿Por qué? Porque nuestro reto como padres hoy en día es criar hijos piadosos en una era de pantallas, de ansiedad y de confusión moral. Yo no puedo tener una actitud defensiva. Yo necesito evitar lo malo, pero equipar a nuestros hijos con herramientas espirituales para el discernimiento. Si no es de esa manera, no lo vamos a poder hacer. Yo veía como un profesor en una universidad muy liberal compartía con otro compañero de la universidad, otro profesor, y le decía, tenemos un problema. Los conservadores, los padres cristianos, tienen mayor cantidad de hijos que los padres liberales. Y eso está generando de que haya cada vez más hijos de familias conservadoras, cristianas. Tenemos que hacer algo, decía ese profesor. Aquí en los Estados Unidos está tomando mucho tiempo los jóvenes en tener hijos, en casarse. Y un compañero en la academia le dijo, tranquilo, porque mira lo que sucede. Ellos los crían, compran Pampers, compran pañales desechables, los mandan a colegios cristianos, hacen devocionales con ellos, algunas veces, le hablan de cosmovisión cristiana, pero al final del día ellos vienen a una universidad secular. Y ahí nosotros nos encargamos. ¿Qué quiere decir eso? No es suficiente con yo limitar el acceso en ciertas horas. La realidad es que yo debería limitar el acceso completamente.
en adolescentes. Los adultos deberían ser los únicos con acceso a dispositivos y a redes sociales. Esa es la realidad cruda, no lo digo yo, lo dice la evidencia científica. Dice, no deberían haber adolescentes con acceso a redes sociales por todo el efecto negativo a nivel de salud mental y de salud espiritual. Y hay algo, si no es suficiente establecer límites, si no es suficiente disminuir la cantidad de horas, ¿qué es lo que yo debo buscar? Como padre cristiano, yo necesito buscar la templanza. Si mis hijos no desarrollan la templanza en este contexto digitalizado y pecaminoso, no van a tomar decisiones por ellos mismos que sean sabias y prudentes. Esa palabra, templanza, es dominio propio, autorregulación. Que nosotros escuchamos a nivel espiritual en nuestros contextos cristianos, escuchamos mucho esa palabra, dominio propio. Gálatas capítulo 5. Y sabemos que es un fruto del Espíritu. Y eso es complejo. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo no lo puedo producir en mis hijos. Es un fruto del Espíritu. Mis hijos necesitan tener una relación con Dios. Tienen que ser guiados y vivir en el Espíritu para poder desarrollarlo. Y eso alguien pudiera decir, bueno, eso de templanza, dominio propio, de que eso es lo que yo debo hacer como padre, quizás es una receta de padres cristianos. Miren esto. Este libro llamado El colapso de la paternidad, este autor dice en su libro, él hizo un estudio por 40 años, donde él siguió a 1000 niños en diferentes etapas de edades, su vida completa, y él dice, si hay algo que el estudio arroja, es que aquellos niños que luego en su vida de adulto tienen vidas plenas, florecen, son exitosos, son aquellos que tienen la capacidad de dominar sus deseos e impulsos. Son aquellos que tienen dominio propio, autorregulación. La diferencia entre este enfoque y el nuestro es que él entiende que eso es una responsabilidad del individuo. Que el individuo es capaz de hacer eso, de desarrollar esa autorregulación. Nosotros sabemos que no. Y como padres necesitamos apuntar a nuestros hijos y ayudar a nuestros hijos a cultivar en el hogar disciplinas piadosas para que nuestros hijos puedan crecer espiritualmente. El rol de los padres, por eso, es guiar al Evangelio. Aunque no podemos producir templanza en nuestros hijos, sí podemos crear un ambiente donde el Evangelio sea claro, visible y atractivo en nuestros hogares. Eso implica de que yo tengo que modelar el dominio propio para que mis hijos puedan ver en mí un ejemplo en sus patrones de consumo digitales. Una de las mayores cosas que determina el patrón de consumo de redes y de móviles, dispositivos, en los hijos, es el comportamiento de sus padres. Es difícil para un padre poner reglas en su casa si él no está haciendo un ejemplo. Tengo que disciplinar con amor y consistencia, no desde la ira. No es llegar ahora a la casa y decir, yo fui a una charla y nadie le pone la mano aquí a un videojuego o a una pantalla. Nadie tiene acceso a dispositivos después que yo vi esa charla. No, yo necesito sentarme con mi hijo y explicarle de qué lo estoy protegiendo, cuál es mi rol y cuál es su rol de acuerdo a la palabra. La tecnología es buena siempre y cuando nos ayude a nosotros como seres humanos a florecer. La tecnología es buena si honra a Dios. La tecnología es mala si deshonra a Dios. Como padres estamos llamados a cuidar a nuestros hijos y nuestros hijos están llamados a obedecer a sus padres. Entonces yo necesito, no desde la ira, sino desde el razonamiento y discernimiento espiritual, transferir eso a mis hijos. Instruir con la palabra de Dios, orar diariamente. No depende de mí, no hay tips que yo pueda seguir, no hay claves parentales para lograr esto. Yo necesito orar para que el Espíritu pueda obrar en sus corazones. Y por último, aunque yo vea todo este contexto que parece fuera de control, yo necesito criar desde la esperanza y no desde el miedo. Esa es la realidad. Esa
Esa investigación que ustedes vieron al principio de Gallup, donde dice las veces en que un adolescente que consume redes sociales más de 5 horas es propenso a una serie de cosas, esa misma investigación dice, en los hogares encuestados, donde los padres tenían límites, regulaciones, supervisión, donde estaban involucrados de manera intencional, no había ninguna correlación del uso de redes sociales y problemas de salud mental. Con esto lo que estamos diciendo es, necesitamos padres intencionales que estén dispuestos posiblemente a apagar el celular, a hablar con sus hijos, a conectarse en el corazón de sus hijos, a pasar tiempo juntos, a llenar los espacios liberados por la falta de uso de pantallas. Estamos llamados a eso, pasar tiempo juntos. Y eso posiblemente para muchos de nosotros significa dedicar más tiempo a nuestros hijos, menos horas de trabajo, ser intencionales y apuntar al corazón, no al comportamiento. Muchísimas gracias.